Gracias por tomar ese momento para respirar y escuchar lo que puede cambiar tu vida para siempre. Mira, mi nombre es Ragnar Sinica, soy la fundadora de Starpreneur TV, Cómo dominar la década pláticas, conferencia mundial de mujer y premios, la creadora de Coral Desk, coach de los creadores de cambio y coautora del libro Cómo dominar la década. Gracias por estar con nosotros hoy. Y hoy tengo el honor de hablar con Roberto Rojo. Es un corredor de bienes raíces en Los Cabos con Keller Williams Realty. Entonces, damas y caballeros, aquí está Roberto. Roberto, ¿nos puedes decir quién eres, cuál es tu historia y cuál es tu pasión? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Me honra mucho que me hayas tomado en cuenta. He visto otras personas a las que has entrevistado y realmente me siento honrado en que me hayas invitado a mí también. Bueno, yo soy originario del estado de Sinaloa. Desde muy chico he estado un poco involucrado en el tema de bienes raíces porque mi familia tenía un negocio, bueno, que enajenaba terrenos para operarlos como estacionamientos y siempre estuve muy involucrado con mi papá en el negocio. Sin embargo, después de un tiempo yo me empecé a inclinar mucho por la formación artística, me fui a estudiar música mucho tiempo a la Ciudad de México, viví en Europa y por cuestiones familiares regreso a Sinaloa, trabajo en gobierno del estado durante 10 años y cuando termina como que mi ciclo de estar ahí, yo en ese momento ya estaba casado, tenía 2 hijos y decido buscar un lugar para vivir tranquilamente. Yo en algunos momentos le comentaba a las personas que cuando yo imaginaba que me sacaba la lotería y que tenía la posibilidad de irme a vivir a cualquier parte del mundo donde yo quisiera, siempre pensaba en San Diego. Yo pensaba, bueno, me saco la lotería, me voy a vivir a San Diego. Y desde que conocí Los Cabos, aunque me saque la lotería, decidiría quedarme a vivir aquí. Realmente me ha parecido un paraíso en todos los aspectos, en la calidad de vida que puedas tener con tu familia. En general, se me hace una población, a pesar de ser chica, muy cosmopolita, se me hace una ciudad que te ofrece mucho. Y la manera más sencilla de venirme para acá fue a través de un amigo que es desarrollador. Así retomo otra vez mi carrera con los bienes raíces. Y estando en los bienes raíces aquí, surge la oportunidad de abrir una oficina de esta franquicia que es la más grande del mundo ahorita de bienes raíces, que es Keller Williams Realty. Y así es como llego hasta donde estoy hoy. Aplico para abrir la franquicia, afortunadamente me la dan y empezamos a crecer. Y pues sí, soy el broker de esta franquicia y estoy dedicado totalmente a eso. Estamos hablando con diferentes expertos en diferentes industrias y obviamente como todo mundo está impactado del COVID, un poco vamos a hablar sobre COVID hoy también. Yo sé que todo el mundo ya está como que hasta acá con todo eso, pero creo que es muy importante para entender en ese sentido todo que estamos viviendo día al día diferentes industrias y qué está pasando. Y, y me da muchísimo gusto porque he escuchado que hay movimiento en bienes raíces y hay como que diferentes cosas que está pasando en esa industria, entonces por eso estamos hablando un poco contigo también. Durante COVID, ¿cómo hay que prepararlos para el futuro? Y pensando muchísimo sobre, por ejemplo, en manera cómo están haciendo su trabajo, por ejemplo, los corredores de bienes raíces, y van a cambiar algo o cómo van adelante desde aquí. Bueno, parto primero de lo general. A manera muy general, las inversiones en bienes raíces, en mi experiencia, difícilmente se frenan. Los bienes raíces es una forma muy invertida, muy segura de invertir tus bienes en cualquier época.
sobre todo en épocas de incertidumbre, cuando a lo mejor es mucho más riesgoso tener inversiones en otros instrumentos en los que, o en otras divisas que realmente pues, no sabes qué va a pasar. El bien raíz siempre es un nicho que tiene movimiento, ¿no? Además de eso, cuando hay una crisis, pues surgen otras oportunidades muy palpables en los bienes raíces. Creo que todavía no llegamos a ese punto, pero en principio el bien raíz es un lugar muy seguro donde poner tus inversiones. En lo particular, yo te puedo hablar desde mi oficina. Mi oficina no ha sufrido ningún cambio visible a raíz de la pandemia. Es decir, el movimiento que nosotros traíamos este año no ha sido tan dinámico como otros años en general en el MLS. Sin embargo, pues el movimiento que trae nuestra oficina no se ha visto detenido para nada. Incluso sí te puedo decir, de este año, abril ha sido nuestro mejor mes. Mayo también está siendo un mes con cierres. Seguimos recibiendo listados, ofertas, seguimos ejecutando cierres. Entonces, yo no veo que nuestras proyecciones anuales se vayan a ver muy modificadas por el tema del COVID. Ahora, otro detalle, además de que el bien raíz es una inversión muy segura, estando en un mercado dolarizado como Los Cabos, pues eso te da otra garantía extra. Es decir, ahorita, por ejemplo, puede alguien aprovechar, si tiene dólares y hace, te voy a poner un ejemplo, un extranjero que vino de Estados Unidos en diciembre a pasar aquí las vacaciones y vio un departamento de $400,000. Resulta que el día de hoy, si ese departamento lo conviertes a pesos mexicanos, con el cambio del tipo, con el tipo de cambio, perdón, de diciembre a la fecha, el dólar ya está casi 30% arriba del valor que tiene en diciembre. ¿Eso qué significa? Que si tú a un desarrollador mexicano que está en Los Cabos, tú le ofreces un 25% debajo del valor de lista que tenía esa propiedad en diciembre, es muy probable que te acepte su oferta. ¿Qué significa? Que tú puedes comprar tal vez en $300,000 un departamento que cuesta $400,000. Entonces, ese tipo de oportunidades se dan en los bienes raíces. Por otro lado, que esto es algo pues que tristemente sucede y que hay gente que lo aprovecha con toda libertad, es que cuando hay una crisis, hay personas que empiezan a querer deshacerse de sus propiedades extras, de ese terrenito que no necesitan o de esa casa que tienen extra, y empiezan a rematar. Esa oportunidad, creo que todavía no empiezan a surgir esas oportunidades, sin embargo, es muy probable que en un par de meses ya empezamos con el tema de los remates. Entonces, por eso yo te diría, pues en este negocio realmente se detiene poco, ¿no? Y hay otro detalle, esta franquicia de Keller Williams fue una compañía que cuando se hizo más fuerte fue cuando reventó la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos. De hecho, durante ese par de años fue la única compañía en Estados Unidos que tuvo crecimiento. Me refiero a la única compañía de bienes raíces. Y tienen un método muy, muy sencillo, ¿no? Esta compañía te dice en tiempos de crisis o en tiempos de shift, tienes que bajar tus gastos un 30% y tienes que trabajar el triple. Y realmente nosotros aquí a nivel interno en la oficina es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos una metodología de generación de prospectos diaria, vía telefónica, y lo que estamos haciendo es eso. Si alguien hacía 10 llamadas al día, lo estamos invitando a que haga 30 llamadas al día, y así consecutivamente, y lo estamos viendo en resultados inmediatos, pues que nos tienen muy tranquilos en realidad, ¿no? Como empresa. ¿Y qué ves más como, por ejemplo, tenemos gente que nos están viendo desde Europa, por ejemplo, de Londres y de España? ¿Cuáles son oportunidades hoy, por ejemplo, para gente que tienen dinero y quieren invertir? ¿Qué ves, por ejemplo, a nivel Los Cabos en ese sentido y obviamente del nivel de México como tal? ¿Qué veo para los europeos? Bueno, Los Cabos es un paraíso desde la óptica de cualquier persona del mundo, ¿no?
el único destino que estaba como exclusivo para los europeos durante muchos tiempos aquí en México era el Caribe. Es decir, sí es muy común que la gente en Europa tenga muy identificado el Caribe, Cancún, tienen vuelos directos desde muchos lugares. Entonces, eso, el mercado europeo era como muy exclusivo del Caribe. Sin embargo, yo creo que ha estado cambiando en los últimos años. Es muy común, por ejemplo, en La Paz ya empezar a ver gente europea. Aquí mismo en Los Cabos ya empiezas a ver más personas de Europa. Y yo creo que a raíz del vuelo directo de Londres que empezó en noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, a partir de ahí se va a abrir un camino en que el europeo ya va a estar interesado también en invertir aquí en Los Cabos. Los Cabos es hoy por hoy el sitio en México que te da más rentabilidad. Es decir, una propiedad aquí en Los Cabos te da un retorno mucho mejor que en cualquier otro destino del país y supongo que también de Latinoamérica. Entonces, eso te da la posibilidad de tener una propiedad del otro lado del mundo que te va a estar dando una utilidad y un retorno cuando tú no estés usándola. Entonces, yo creo que es una oportunidad para cualquier persona del mundo. Lo que faltaba es que nos pusieron en el mapa y este camino ya comenzó con este vuelo directo de Londres. Creo que a partir de este vuelo ya hay otros vuelos que están como interesándose en abrir Los Cabos como otro destino y esa es la oportunidad que veo. Ahorita en Europa hay mucha inversión en Portugal. Están tomando el país de Portugal como un segundo destino y es por los precios. Bueno, los precios de una propiedad en Portugal se asemejan mucho a los precios de una propiedad aquí en Los Cabos. Y yo recuerdo desde el tiempo cuando yo estaba trabajando como corredor de bienes raíces en Europa, siempre como estaba trabajando con gente muy diferente, me llegó toda información que estaba pasando y que es como popular y todo ese tipo de información que realmente no puedes leer en ningún noticias, ¿no? Si fueras a recomendar a un mexicano a empezar un negocio hoy, ¿qué negocio sería? Bueno, definitivamente mi compañía en los entrenamientos que da suele hacer una diferenciación entre, hay mucha diferencia entre ser un empresario y ser un autoempleado. Entonces, lo primero que tienes que decidir es si quieres ser empresario o si quieres tener un autoempleo. Para mí, los bienes raíces es el oficio legal más redituable que existe en el mundo. Y dentro de los bienes raíces, puede ser autoempleado o puede ser empresario. Yo, en definitiva, lo que les recomendaría es que se acercaran a mi empresa, porque mi empresa lo que tiene es una metodología para que seas un empresario inmobiliario exitoso. Hay una curva de aprendizaje y pues desafortunadamente sí necesitas tener un colchón en lo que te llega tu primera venta, ¿no? Que aquí depende de muchos factores. Hay gente que su primera venta la hace a las 3 semanas, hay gente que la hace a los 3 meses, y hay gente que la hace a los 2 años. Esto depende de muchas variables. Pero para mí los bienes raíces es un negocio muy bonito y muy redituable. Ahora, estamos encasillados en ver al corredor de bienes raíces como un vendedor. Y en esta empresa lo primero que te decimos es que la venta es solo una parte del proceso. Es solo una parte del proceso. Tú, cualquiera que sea tu personalidad, puedes ser especialista en una parte del proceso. Entonces, tú puedes ser parte de un team muy exitoso dentro de los bienes raíces. Entonces, yo los invito a que se acerquen porque es un negocio que realmente da muchos frutos. La siguiente pregunta, ya sabemos que probablemente ese COVID nunca va a terminar. Necesitamos empezar a pensar en el sentido que cómo podemos vivir con COVID, en ese sentido normalmente. Pero
¿qué ves? ¿Cuáles son los retos de los empresarios terminando o viviendo con el COVID? Bueno, retos, yo creo que la parte que se va a ver muy afectada de nuestra vida anterior es el tema de la convivencia. Yo creo que sí las tendencias van a hacer mucho a hacer mucha más parte del trabajo en casa. Y lo que le está pasando a muchas industrias es que realmente se están dando cuenta que hay gran parte de los procesos que no necesitas hacerlo desde una oficina, que no necesitas gastar ese tiempo en traslados, consumir ese combustible. Hay muchas partes del proceso de casi cualquier trabajo que lo puedes hacer desde cualquier parte, gracias a la tecnología. Ahorita realmente hay tecnología para hacer gran parte de cualquier trabajo desde casa y hay que aprovecharlo. En el caso de los bienes raíces, hay muchas empresas y muchas industrias en que ves a la tecnología como una amenaza y realmente creo que la tenemos que ver como un aliado. Eh, Te pongo un ejemplo, a lo mejor hace 10 años, si yo recibo un cliente para encontrar una propiedad que fuera de su agrado, tal vez yo tenía que llevarlo a 10 casas distintas y andar con él 3 días. Ahorita, ¿qué pasa con un cliente? El cliente ya llega muy informado, el cliente ya conoce la zona, ya entró a las páginas de ciertos desarrolladores y ya sabe qué quiere ver. Entonces, en realidad, la tecnología nos facilita el trabajo. Ahora, en tiempos de COVID, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú tienes interés en comprar una propiedad, yo primero te voy a enviar tours virtuales de esas propiedades para que tú vayas descartando. De manera que en lugar de dedicar 2 días a andar de tours viendo casas, tú ya me digas, ¿sabes qué? Únicamente me interesa ver estas dos. Entonces, yo creo que la tecnología hay que verla como un aliado en cualquier industria, salvo la industria primaria, gran parte del trabajo se puede hacer desde casa y eso es algo que hay que aprovechar. La mayor capacidad que tenemos que sacar provecho ahorita es la capacidad de adaptación en cualquier industria, en cualquier trabajo. La capacidad de adaptación va a ser clave para el futuro y esa capacidad se puede ir viendo afectada con mayor frecuencia. A lo mejor este tipo de eventos antes sucedían una vez cada 2 generaciones, a lo mejor ahorita nos van a tocar 5 por generación. Entonces, la capacidad de adaptación que tengamos nosotros como personas y nuestro negocio va a ser fundamental. Así es. Y antes que me voy a preguntarte tus 3 recomendaciones, cómo dominar la década, gracias a todas y todos que están aquí con nosotros en el Zoom y también en el Facebook. Si tienes alguna pregunta o si quieres comentar algo, por favor, toman ese área aquí en el Zoom que dice chatear. Puedes dejar su pregunta aquí. Y también si estás viendo en el Facebook, puedes dejar tus recomendaciones, comentarios y tus preguntas abajo del video. Estoy viendo ahorita el perfil de Ragne Cini, que es novio de Coral Desk, pero si tienes pregunta puedes dejarlo acá y después de sesión vamos a ver y vamos a contestar. Entonces ya tenemos Pamela Pérez Arellano. Muchísimas gracias, abrazos a los dos, ya quiero verlos, nosotros también. Entonces, pero, ¿cuáles son tus 3 recomendaciones? ¿Cómo dominar la década? 3 recomendaciones, híjole. La primera recomendación es que creo que el principal motor de todas las personas tiene que ser tener un gran porqué, tener un big why. Siempre tener claro ese gran porqué, porque va a ser el motor que nos mueva a dar los pasos que sean necesarios para llegar a donde queramos llegar. Otra recomendación que pudieras dar es ser muy intencional. O sea, ser muy intencional en llegar a donde quieres llegar. Y la tercera, estar siempre abiertos al cambio. O sea, tener una capacidad de sobreponerse muy rápido a los cambios, a cualquiera que sea.
esta industria y cualquier otra industria puede cambiar de la noche a la mañana y esta es una prueba, estamos viviendo una prueba fehaciente de ello. O sea, nadie se esperaba esto, ¿no? O sea, por eso hay tantos memes al respecto. Nadie esperaba un cambio tan abrupto, una vuelta de tortilla, y sin embargo, aquí seguimos y seguimos viendo casos de éxito. No hay que asustarnos, simplemente hay que adaptarnos muy rápido al cambio. En cada cambio hay oportunidades, y este es un cambio mayúsculo, por lo tanto, creo que debe de haber oportunidades mayúsculas para todos. Y ya tenemos unas preguntas. ¿Quién te admira y por qué? Yo creo que mis hijos nada más me admiran porque me ven grandote y tengo barba de Santa Claus. Y entonces, No, no, ¿y quién admiras tú? ¿a quién admiro? Híjole, yo admiro a cualquier persona que es feliz, a cualquier persona que es genuinamente feliz, hagan lo que hagan. La capacidad de ser feliz en un mundo que te bombardea de tantas maneras, se me hace impresionante. Valoro mucho la gente feliz, valoro mucho las sonrisas sinceras. Cualquier persona que logra ese estado, sin importar si tiene o no riquezas materiales, y esa es una capacidad que yo admiro, y he tenido grandes maestros en ese respecto, ¿no? Desde mis padres, desde mis hermanos, desde mi familia, amigos, mi esposa. Es la capacidad que más admiro de una persona. ¿Cuál es el libro que te ha cambiado tu vida? El libro que me ha cambiado mi vida, híjole. Fíjate que he leído, he leído desde muy chico, no te puedo decir que mucho porque pues, hay muchos más libros que quisiera leer que los que he leído. Yo creo que depende de varias etapas, ¿no? Hubo un libro que leí hace mucho tiempo, yo creo que en la preparatoria, y que era mucho como sobre temas de conspiración, que se llamaba Israel Manda. Y ese como que me hizo entender un poco de los juegos políticos que hay detrás de cada cosa que sucede, ¿no? Sea cierto o no, pues es un libro que se pudiera tomar como un panfleto político. Sin embargo, me marcó mucho. En la adolescencia leí una novela, mi novela favorita, que es de García Márquez, que es El amor en los tiempos del cólera, que hay un personaje que se llama Florentino Ariza, que por mi circunstancia en ese momento me identifiqué mucho con él. Ya más grande, ¿qué te puedo decir? Hay un escritor italiano que se llama Giovanni Papini, se va a escuchar fuerte, pero hay un libro de él que se llama El Diablo, que me fascinó. Es un libro que te habla sobre cómo se aborda el personaje del diablo en distintas culturas, religiones, etcétera, y cómo únicamente es un instrumento de nosotros mismos para crecer, ¿no? Se me hizo muy interesante. Y últimamente hay un libro que de hecho lo coescribe el fundador de la compañía para la cual estoy trabajando ahorita. Ese libro se llama The One Thing. Perdón, aquí Siri se activó. Se llama The One Thing, ese libro, y es muy bueno porque trata sobre enfoque. Es un libro que te habla sobre enfocarte en una sola cosa, o sea, que tengas tu enfoque en una sola cosa. Y no es un libro de bienes raíces, es un libro que incluso yo lo recomiendo mucho como para regalo. Se llama The One Thing, lo escribe Gary Keller y Jay Papasan, y me parece muy bueno, porque yo estaba mucho acostumbrado como a querer ser multitask. Le tenemos mucho envidia a las mujeres porque ellas realmente sí pueden ser multitask, entonces como que yo también quería hacer multitask, y cuando lees ese libro te das cuenta que, pues que no, o sea, que lo conveniente es ser una sola persona, tener una sola vida, ser íntegro, ser de una sola pieza y buscar un solo objetivo, ¿no? ¿Quién es tu mentor profesional? Mi mentor profesional. Mi mentor profesional en este momento es Jorge Carbonell, que es un amigo y es el director de esta compañía a nivel nacional. Él es quien me ha guiado en este camino de mis últimos 4 años. ¿Qué oportunidades habrá en la compra de bienes raíces en Los Cabos, terrenos o casas? ¿Qué oportunidades habrá?
habrá en algún sector habrá baja de precios debido a la situación económica a la que se va a enfrentar nuestro país. Habrá oportunidad también cuando se vuelva a abrir el mercado por la urgencia del flujo de capital de los desarrolladores. Eso es en propiedades de preconstrucción. Y habrá la oportunidad de que Los Cabos está apareciendo en todos los buscadores del mundo como uno de los principales destinos a los que la gente quiere ir después de que termine el confinamiento. ¿Y cómo se ve el 2021? Pero yo quiero saber qué viene para ti como personal y qué viene en tu vida profesional o más como en esa línea. Pues el 2021 yo me veo como ahorita, pero todo moreteado. No te creas. El 2021 creo que va a ser un año en el que vamos a poner en práctica todo el aprendizaje que nos haya dejado este año. Veo como un año de reconstrucción y creo que es responsabilidad de todos ser mejores personas y estar mucho más fortalecidos que como empezamos este 2020. Así lo veo. Y a nivel personal, bueno, pues seguir siendo el mejor ejemplo posible para mis hijos y mi esposa. ¿Y qué puedes decir sobre qué piensas que va a pasar con los precios de cualquier terrenos y casas y todo eso? Siempre piensan que en las situaciones como eso, todo va a bajar. Como por ejemplo, yo estaba escuchando el otro día las noticias de Estonia y gente tiene en la mente que, como los hoteles no tenían nada de chamba, entonces todo va a bajar. Y es al revés, porque un gerente estaba platicando que no, es que no podemos abrir todos recámaras, entonces nuestro precio va a subir, entonces no hay nada de descuentos o nada de eso. ¿Cómo ves la industria de bienes raíces? ¿Qué va a pasar como en respecto? Bueno, definitivamente va a haber remates, no creo que sean demasiados, pero pues va a haber gente que necesite flujo de capital, que se quede sin flujo y necesite rematar propiedades, los va a haber. Yo creo que va a haber baja en las rentas posiblemente sí van a bajar un poco de valor, que realmente sí estaban muy infladas en los últimos 2 años aquí en Los Cabos. En la renta de oficinas yo creo que va a haber mucha baja, que esa es una gran oportunidad para todos los espacios de coworking, porque lo que está sucediendo es que de repente a muchas industrias ya no les va a hacer sentido estar pagando rentas de espacios tan grandes o espacios que utilizan muy pocas horas al día. Entonces ahí va a haber una gran oportunidad. El precio de los bienes raíces en general, yo creo que aquí en Los Cabos va a seguir igual o va a subir, porque yo veo una gran demanda a partir de que termine esta pandemia, al menos aquí en Los Cabos, tal vez en otros sitios no corran con el mismo destino. Aquí en Los Cabos yo creo que eso va a ser lo que va a suceder, que va a haber una gran demanda y se van a mantener más o menos igual. Y tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el país que quisieras visitar? País que quisiera visitar, pues ahorita que dijiste Estonia, por ejemplo, pues me llama mucho la atención. Europa del Este me llama mucho la atención. He estado en Europa, pues algunas veces y nunca he estado en ningún país de Europa del Este y me llama mucho la atención. Toda la zona pues, que está colindando con Asia, con Rusia, me llama mucho la atención. Kazajstán me encantaría conocer, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Si alguien te quiere seguir, contactar, tiene más preguntas, quiere un consultorio o ya quiere saber más sobre cómo trabajar contigo,
¿cómo puede contactarte? Bueno, en cuanto a redes sociales, en la que yo en lo personal estoy más activo es en Twitter y mi cuenta ahí es Rojo Roberto. Es la cuenta de Twitter, @Rojo Roberto. Y correo electrónico, mi correo es roberto.rojo@kwmexico.mx. roberto.rojo@kwmexico.mx. ¿Y cuál es tu mensaje para todos y todas que nos están viendo para cerrar la sesión? Tu mensaje que quieres dejar con nuestra audiencia. Bueno, me gustaría mucho recomendar que por todos los medios hagan lo posible por estar tranquilos. Creo que la tranquilidad, o visto desde el otro lado, el alejarnos del miedo, es de las cosas más positivas que podemos hacer ante una situación como esta. Tanto en temas de salud, porque el estar tranquilos va a hacer que nuestro sistema inmunológico esté mucho mejor, en mejores condiciones. Y por el otro lado, para no provocar incertidumbre a la gente que nos rodea, ¿no? Creo que no hay épocas malas, hay épocas de oportunidades, hay épocas de aprendizaje. Nadie crece en la abundancia, nadie crece desde la comodidad. El hecho de estar incómodos nos debe de forzar a crecer, y la mejor recomendación es esta: hagan todo lo que esté a su alcance por estar tranquilos, alimentarse bien, hacer ejercicio, meditar, esas cosas que por falta de tiempo todos posponemos por años, por meses. Todo eso tenemos la posibilidad de hacerlo ahora, y nada va a ser más útil que la tranquilidad interior que todos tengamos en estos momentos. Estoy de acuerdo con todo eso. Entonces, si tú que estás viendo, no sé si estás en vivo viendo o en video, tú puedes ser el héroe de tu vida y de alguien más. ¿Cómo? Hoy, si escuchaste muy bien y tomaste las notas, puede ser que si hoy no tienes trabajo, es la hora de cambiar. ¿Cómo puedes cambiar? La oportunidad está aquí, enfrente de ti. ¿Qué necesitas hacer? Tomar acción. Es el único que necesitas hacer hoy mismo. También puedes cambiar la vida de alguien más. ¿Cómo? Compartes ese video. Porque nunca sabes cuando alguien necesita saber que hay otras opciones, saber que hay gente que todavía tiene diferentes oportunidades en Los Cabos o en cualquier lado del mundo. Entonces, puedes ser el héroe de tu vida y de alguien más. Toma acción y nos vemos mañana aquí, mismo horario, y con Gianmarco Vela. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos por estar con nosotros y, por favor, comparte ese video. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo, por tus recomendaciones y con todo que alguien levantaba mano. Víctor, ¿quieres comentar algo? Si quieres hacerlo, por favor, puedes poner tu micrófono y hacerlo antes que vamos a No, terminar. todo bien, muchas gracias por la plática. Gracias. Entonces nos vemos mañana. Roberto, muchísimas gracias. Y Gracias a ti. En un rato Encantado. vamos a repetir y vamos a ver qué está pasando en la industria de bienes raíces en Los Cabos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego.